Es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos, martes 17 de septiembre. Quizás me regalas un poco, pero en el micrófono. Ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias. Hoy es 17 de septiembre, martes. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en 106.9fmradio.net. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes en esta mañana muy soleada, con congestionamientos por cualquier lado del país, pero en fin, acá estamos para compartir con todos ustedes este excelente momento. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto que nos acompaña la abogada penalista y periodista Lucrecia Landaverde. Lucrecia, abogada, qué bueno que esté con nosotros. Muy buenos días, bienvenida. ¿Piensas que un doctorado es inalcanzable? Días, Francisco, muchísimas gracias por invitarme. Como siempre, es un placerazo estar compartiendo con usted algunas ideas y con sus radioescuchas. Bueno, muchas gracias. Fíjese que, no sé, pero me llama poderosamente la atención de que a pesar de Alejandro Mason siempre fue una persona muy controversial, su captura lo tuvo en todos los medios, su muerte mucho más, la forma, pero hoy por hoy sigue siendo de las personas más comentadas en el país, Lucrecia, por todo lo que se ha venido desempolvando, en todo lo que se está desempolvando, en la mayoría de cosas, quisiera decir, está involucrado Alejandro Mason por el conocimiento que tenía de información, por el puesto, me imagino, y sus aficiones que él manejaba, conocía mucho la interioridad de el Partido Nuevas Ideas del gobierno central. ¿Qué tanto conocía usted que, no sé al final si era amiga de Alejandro Mason, pero sí llevó el caso de Alejandro? No nos escucha, nos dice Frank. Hoy sí nos escucha. Hoy sí nos escucha. Perfectamente. Bueno, perfecto. Lucrecia, le decía de que Alejandro Mason fue una persona muy controversial. Hasta la fecha continúa haciéndolo a pesar de su horrorosa muerte, de cómo lo han asesinado, porque esa es la palabra. Pero acá vengo. Hasta ahora él sigue siendo muy comentado por una sencilla razón. Salen en la mayoría de casos que se desempolva, se desenmaraña los casos de corrupción, ya sea del gobierno, de funcionarios, del Estado, en fin. Siempre está Alejandro Mason por el conocimiento que él tenía, ya sea por supuesto dentro del gobierno o sus aficiones. Pero, ¿qué tanto sabía Alejandro Mason? ¿Qué tan vigente sigue Alejandro Mason a pesar de su muerte, Lucrecia? Bueno, pasará vigente, yo pienso que por un periodo de tiempo bastante considerable, dado que su muerte fue de la forma más oscura que tiene que esclarecerse sin duda alguna, ¿verdad? Que deja muchas dudas, pero además a muchísimos funcionarios manchados de este crimen. Y pues de alguna manera, fíjese usted, el gobierno se verá en una meta de, ya sea de presentarnos ante la justicia a todos los coautores de este crimen y a los cómplices, o incluso hasta de tapar pues, y de proteger a estos autores y cómplices. Ya veremos cómo se va desarrollando todo el proceso, porque el bullicio apenas empieza. Ojalá y espero que apenas empiece para que de alguna manera el Estado salvadoreño pueda responder a la familia. Lucrecia,
amén a que sea Alejandro Mason, estamos conociendo cada día más y más y más actos donde en las conversaciones, en las pláticas telefónicas o por redes que se hacen, estamos conociendo actos de corrupción donde, bueno, hay muchas cosas que ya las habíamos dicho, usted, otras personas, que estaba sucediendo en el país, pero nunca fue creíble. ¿Qué tanto más se estará conociendo de los actos de corrupción que hay en el quinquenio pasado y en este que está comenzando, Lucrecia? Yo diría que cuando se tiene a un puñado de matones prepotentes, ebrios de poder, de nula inteligencia emocional, pero de mucha patanería, yo pienso que el gobierno está bastante vulnerable en el sentido que se pueden venir descubriendo otros tantísimos crímenes horrorosos que aún no han salido a la luz y que podrían salir, ¿verdad? Quizá de personas comunes como usted o como yo, que hayan sido víctimas de todos estos crímenes. Recordemos que estamos en un permanente estado de excepción y que la gente más pobre, los más vulnerables, no son visibles, pero que con tantísimos testimonios, con tantísimos hechos que estamos intentando que se conozcan a nivel internacional, pues puede que tengamos unos hechos que solo se puedan asemejar a esas series o películas de terror, ¿verdad? Evidentemente vamos a descubrir muchísimas cosas horrorosas, sin duda alguna, porque esto es lo que a ellos mismos se les ha salido de sus propias manos, sin que la mal llamada oposición, y digo yo mal llamada oposición porque yo soy del concepto que no existe una oposición potente, viva, que podamos decir, este grupo de gente tiene el poder para ocasionar un golpe fuerte al Estado y a su estabilidad, sino que son ellos mismos internamente quienes se vienen dando los golpes más letales, producto de sus desmedidas acciones, ¿verdad? Así que pienso que faltarán muchas cosas por descubrir. Ojalá primero Dios y el tiempo en que nos mantengan sometidos con estas leyes que son siniestras y con estos decretos como el estado de excepción que nos mantiene sometidos a una serie de violaciones de derechos humanos, nos permita quizá poder ejercer acciones contundentes que nos lleven a un cambio de gobierno cuando perdamos el miedo. Si ya hemos perdido todo, ojalá y primero Dios que también nos quiten el miedo, ¿verdad? Just find her. ¿Qué tan, a pesar de que hay reserva de información en cualquier cosa, como usted menciona, se les escapa de las manos lo que alcanzamos a conocer por algunas investigaciones periodísticas o simplemente porque, como usted dice, se les salió de las manos completamente? ¿Es que está rebalsando la corrupción o es simplemente descuido? No, es que están sobrados de delincuentes, sin duda alguna, que han llegado a saquear el Estado sin importar si matan a muchísimos que son parte del mismo gobierno. Y si son capaces de matarse entre ellos, ¿qué otras tantas barbaries no podrán hacer con la población? La verdad es que lamentablemente estamos llenos de delincuentes que además ejercen una función hasta de autoridades. Hay delincuentes administrando justicia o intentando hacer justicia, ¿verdad? Hay delincuentes dictando decretos o aprobando decretos con los que someten a la población. Y lo más sorprendente es que hay una cantidad gigantesca de inocentes encarcelados mientras que los delincuentes son quienes nos persiguen. Entonces hay una situación que se desborda de lo que se puede considerar, digamos, que pasa en todos los gobiernos. Aquí esto es un cinismo total, es una cosa demasiado evidente, que se le sale de las manos porque evidentemente
están tan plagados de corruptos que no pueden tapar todo lo que están haciendo. Hemos conversado con representantes de UNIDEC, al igual de COFAPES, que ven el caso de los presos políticos, por mencionar algunos casos, y UNIDEC en general observando y dando apoyo también a la mayoría de presos inocentes que acuden con ellos y que tienen cartas de libertad. ¿Qué tanto poder tiene la Dirección General de Centros Penales para no acatar el mandato del juez en que tienen carta de libertad o que pueden ir a casa a seguir el proceso en arresto domiciliar? ¿Qué tanto poder le da la Constitución a la Dirección General de Centros Penales? No es que tenga un poder que podamos nosotros reconocer como poder superior ante las autoridades competentes, ante el Poder Judicial. Más bien lo que tenemos es una perversión del sistema, donde el carcelero toma las decisiones si deja o no salir a una persona, a pesar que un juez competente, que sería autoridad sobre el carcelero, pues decide no acatar esas órdenes judiciales. Digamos que la desobediencia a ese mandato también constituye, fíjese usted, un delito o varios delitos, porque ahí pudiéramos estar hablando, además de que no está ejecutando una orden judicial, pues también está reteniendo de manera ilegal a una persona privada de libertad, le está privando de libertad de forma ilegal. No tiene la competencia, pero se ha vuelto el sistema judicial una cosa verdaderamente vergonzosa, asquerosa, le voy a decir yo desde la perspectiva de ser abogada, y que precisamente yo tengo casos con órdenes judiciales de libertad y algunas no se han ejecutado, ¿verdad? Entonces, al final, el director de centros penales decide si obedece o no la orden de un juez competente. En un sistema de justicia medianamente equilibrado, el director de centros penales ya estuviera preso. Bueno, ¿y en qué sistema de justicia estamos entonces? Pues fíjese que estamos, yo no sé si es una cosa, es una parodia de cualquier sistema de justicia en el mundo, es una cosa nunca antes vista. Si de verdad nosotros ya teníamos gente que manipulaba decisiones judiciales, que pedía justicia a la carta y más, lo cierto es que hemos caído en una situación donde no sé ni qué calificativo se le puede dar a lo que tenemos, porque como le decía, nunca antes se había visto que el que custodia las cárceles, que el que dirige las cárceles, quien las administra, tome decisiones por encima del juez y no libera a las personas, cuando es el juez quien aplica la ley, quien toma decisiones, quien es la autoridad competente. Y aquí ni la Corte Suprema de Justicia ni la Procuraduría General de la República tengan ninguna incidencia, pero más allá de la Procuraduría, que ejerce la procuración para los menos favorables, o para los menos favorecidos, la gente invisible para el sistema, la gente que no puede pagar abogados. También tenemos la Procuraduría de Derechos Humanos, que es un chiste. Fíjese usted, el delegado de Derechos Humanos, el que debería de estar velando por todos estos derechos humanos, en complicidad con el sistema, con toda la barbarie que se está produciendo, manifiesta que ni siquiera hay violación a los derechos humanos, ¿verdad? Hay una perversión del sistema que verdaderamente, yo no sé, pero no encuentro yo un nombre que sea digno o que identifique el fenómeno que estamos viviendo. Sinceramente es impresionante. A las personas se les encarcela y se les mantiene encarcelados aun cuando no existe ningún elemento indiciario que nos indique que esa persona sea un delincuente. Y por el contrario, fíjese que están pasando cosas impresionantes. En mi caso particular, yo solicito que se entrevisten a unos testigos
como un acto de investigación dentro del proceso de la etapa de instrucción. Y viene una jueza y dice que no hay lugar a la petición porque yo debería justificar para qué quiero que se entrevisten a esos testigos. Bueno, es el derecho de defensa, tanto técnica, el ejercicio de defensa técnica de la persona que está siendo imputada, como el derecho a defensa material que tiene el imputado, pero además el debido proceso, ¿verdad? En una igualdad de condiciones, un principio que también se llama de contradicción, que cuando Fiscalía me acusa tengo el derecho a contradecir o a controvertir toda aquella acusación, incluso aportando pruebas, aunque yo no tenga el deber de probar nada, porque quienes me tienen que probar son quienes me acusan. Pero en ese nivel estamos de perversión del sistema, donde el acusado se presume culpable, pero además, fíjese usted, lo presumo culpable, lo presumo delincuente, lo quiero condenar y no le permito que se defienda, ni le permito que me demuestre que es inocente. En esos niveles estamos. Nosotros el domingo publicamos en honor a los 203 años de independencia, poníamos a los 3 poderes del Estado, que nosotros saludábamos a la independencia de poderes. O sea, nuestro mensaje iba: ¿cuándo va a haber independencia de poderes? ¿Estamos cerca o nos estamos alejando mucho más de la independencia de poderes en El Salvador, Lucrecia? Nos hemos divorciado de la independencia de poderes. No veo yo que nos estemos encaminando hacia ese futuro que todos anhelamos, a que haya independencia de poderes, a que haya un equilibrio, a que hayan contrapesos para evitar todos aquellos abusos del poder coercitivo del Estado. Nos hemos divorciado de todo eso y ahora de dedo el presidente decide quién es funcionario, quién no. Y dentro de toda esta trama también vemos una situación de hechos macabros, donde personas relacionadas a la seguridad nacional aparecen muertos, aparecen asesinados. Y tenemos un hecho notorio como el director y el subdirector, que ya deja muchas dudas, de la Policía Nacional, muertos en unas circunstancias poco claras, muy dudosas, porque dentro de todo este fenómeno que sucede de este supuesto accidente, también tienen a un imputado que con la desaparición de este imputado, también desaparecen otros tantos imputados, y con la aparente muerte de este imputado, o en el hecho hipotético de que esto sea verdad, con la muerte del imputado desaparece la persecución penal. Hemos desaparecido entonces al director de la policía, al subdirector, que llama muchísimo la atención que hacían los dos juntos, ¿verdad? Cuando solo podía estar uno en el operativo, nunca van los dos juntos. No es una cosa que sea una norma que deben ir los dos juntos, al contrario, si van los dos es sospechoso, ¿no? Es altamente sospechoso. El tema es que con la muerte de esta persona, que es un imputado, también desaparece la acción penal, y los abogados, sin entrar a un mayor análisis técnico-jurídico, dicen sí, pero queda la acción civil. El detalle es que cuando desaparece la acción penal, cuando desaparecemos a una persona que puede señalar a más coautores, significa que hemos dotado de una buena capa de impunidad a todos los delincuentes que hayan cometido o que estén relacionados a estos crímenes, donde defalcan a una masa de la población, ¿verdad? Entonces viene una serie de situaciones que nos demuestran que se toman unas decisiones incluso muy severas, que quedan poco claras y que deberían ser investigadas, y que al no existir división de poderes, todo esto queda en una penumbra, en una nube oscura que solo nos deja ideas, ¿verdad? Pero que no pueden ser constatables, porque quienes intentemos investigar estas cosas podemos incluso sufrir persecución, entre otras cosas. A mí me están procesando, ¿verdad? Y la acusación en mi contra
está relacionada al caso del señor Alejandro Mason, ¿verdad? Actualmente yo acabo de presentar la contestación a un emplazamiento que me hicieron para que yo demuestre que soy inocente, ¿verdad? Cuando es ellos que me tienen que demostrar que yo soy culpable, ¿verdad? Entonces hay una persecución, hay una perversión del sistema de una manera espantosa, espantosa. A quienes hablamos, a quienes queremos que se investiguen los hechos, a esos nos persiguen y se protege al delincuente. Estamos muy, muy alejados de tener una sociedad donde nos sintamos al menos libres y un poco tranquilos. Mire, no es exageración, pero antes la gente le temía a las pandillas, hoy le teme a los policías y a los soldados que le pueden inventar cualquier delito y se lo llevan preso, ¿verdad? Entonces, dentro de toda esta propaganda gubernamental de que la población está verdaderamente segura y que hay más seguridad, hay que preguntarnos, ¿verdaderamente la sociedad se siente segura o siente la incertidumbre, el acecho policial y de la Fuerza Armada? Lo cierto es que la gente se siente asustada, ¿verdad? Ellos mismos temen por todo esto, los mismos que aplauden. El problema es cuando malintencionadamente se lanzan unas políticas de persecución criminal que no tienen una metodología para perseguir solamente delincuentes, sino que cae el que cae, ¿verdad? Sea inocente o sea delincuente, sin ningún filtro, sin ningún método, sin ninguna investigación previa, sin ningún elemento de prueba. Verdaderamente esto nos pone bastante vulnerables a todos. Ahora, Lucrecia, su apreciación periodísticamente de la captura en Honduras, entiendo como así, tipo de casualidad de el exgerente de COSAVI, la inmediata entrega prácticamente hacia el país y luego fallece donde no quedan testigos, donde no hay mayor información. Imagino que ya viene la reserva también para dichos casos. ¿Qué podemos ver o qué podemos pensar de esto que ha pasado hace un poco más de una semana? Peor, podemos pensar lo peor. Primero, tenemos un hecho precedente, y el hecho precedente es que la cabeza, digamos, que tiene la misión de la persecución penal, de la promoción de la acción penal, de la investigación y más, engaña a toda la población. Y dice el fiscal general, hemos capturado al imputado tal en Panamá. Después, pasa una noticia, tiempo después, esta supuesta captura sucede en Panamá en julio, y el presidente de la República hasta hace alguna mofa de eso, y la oposición, y quienes decían que no, que se disculpen, una cosa así, o que se retracten, decía. Pasa el bullicio mediático que hacen ellos mismos, ellos generan estas nubes publicitarias para fascinar a los que les aplauden, y pasa esto y nos encontramos con la sorpresa que nuevamente es capturado en Honduras. Cuando venimos y analizamos estos dos hechos y suprimimos intelectualmente, hacemos el ejercicio de suprimir el hecho que fue capturado en Honduras y nos quedamos con la primera captura y analizamos. Y si no lo capturan en Honduras, ¿con qué historia nos habrían salido si ya habían dicho que lo habían capturado? Y yo me pregunto, ¿vale la hipótesis? Porque han salido tantísimos muertos de centros penales. Y si nos hubieran presentado un ataúd diciendo que ahí estaba y que se suicidó dentro de la cárcel. Y así evadía la justicia. Y si esto de publicarnos una mentira, que ya el hecho de que sea mentira y que sea una mentira grave, nos trae implícito el hecho de que las autoridades mismas estaban ayudando a evadir la justicia cuando decían que lo habían capturado, pero no lo habían capturado, estaba libre.
Entonces venimos y nos podemos hacer una serie de cuestionamientos desde el ojo de investigadores, de abogados penalistas. Los abogados investigamos también para poder llegar a la verdad de los hechos. Entonces hay unas cosas que no cuadran, que por mucha explicación fantasmagórica que nos den, no cuadran, ¿verdad? Dentro de la normalidad del desarrollo de los eventos. Pero nos vamos al hecho que además lo capturan en Honduras, ¿verdad? Y que para que se los entreguen no existe, cabalmente como usted dice, se lo dan tan de forma ágil y tal, no existe un proceso de extradición, porque por mucho que Honduras esté pegado a nosotros, siempre se necesita hacer un proceso de extradición. No se hace y vamos a suponer de que incluso ellos se lo tenían calladito desde antes, que estaba ahí, que habían pedido la extradición y hasta entonces sacaron la noticia. Incluso cuando les queramos dar el beneficio de la duda, existe otra serie de incongruencias que no encajan dentro de las hipótesis de la investigación criminal, ¿verdad? Porque además se los entregan de manera express, van a la frontera, que perfectamente solo podían pasar del otro lado para acá, custodiar, y no necesariamente subir a un helicóptero tomando las condiciones del mal clima, que había lluvia. Y si nos ponemos a cuestionar desde la óptica de la investigación, y si el tema de que hubiesen lluvias también fue favorable para la excusa del accidente, ¿por qué tenía que subirse a un helicóptero y no venirse y no transportarse vía terrestre? Vienen muchas preguntas. ¿Quién tiene el poder total? Ni siquiera el poder está repartido, vamos a pensar en fracciones políticas, como para que el gobierno dijera, bueno, el director de la policía lo propuso Arena o el Frente, y como yo temo de ellos, entonces mejor me lo llevo en helicóptero con la Fuerza Armada y no me lo llevo vía terrestre. Aún así, cuando le queramos encontrar y buscar alguna explicación, no las hay, no hay nada que cuadra. Hay versiones de los lugareños que dicen que el helicóptero iba muy bajo y tenemos que preguntarnos cuál era el propósito que fuera muy bajo, volando muy bajo. Desde la perspectiva de una investigación hay que plantearnos varias hipótesis. Y si acaso se estaba simulando un accidente, porque en efecto iban a aniquilar a todas esas personas cuando el helicóptero cayera, por ejemplo. ¿Quién más tiene evidencia de eso, de cómo sucedieron los hechos? Nadie. Casualísticamente, ningún lugareño pudo estar en el lugar preciso de los hechos. Hoy vemos TikTokers, gente haciendo transmisiones en vivo, acabando con su dispositivo. ¿Cómo es que no existe ni una sola evidencia? Sino que unas imágenes de muy lejos que no nos dicen nada, que intentan convencernos que tal vez hubo un siniestro ahí, pero que no nos convencen, que no es claro, que no hay evidencia precisa que nos demuestre nada. Y entonces podemos preguntarnos, ¿y las actas de levantamiento de cadáveres existen? Y las actas de reconocimiento, levantamiento de cadáveres y la toma de evidencia científica como de ADN, ver si no había pólvora, si verdaderamente ahí no se produjeron disparos. La evidencia científica que es propia de la criminalística, ¿dónde está? Y los cuerpos, ¿por qué no tuvieron autopsias? ¿Y cómo es que se deshicieron tan pronto de los cuerpos, pero cuando contrastamos lo que ha pasado en otros hechos, como el caso del señor Alejandro, le sacan todo de adentro de un día para otro y a estos no? Entonces, venimos y empezamos a cuestionar si verdaderamente esto es algo, una ficción creada para la población, y lo que hubo ahí verdaderamente es un homicidio. Magnicidio, vamos a llamar, si son muchas personas muertas. ¿Da para pensar mal? ¿Da para pensar mal? Digamos que estas son como posibles hipótesis dentro de una investigación. No es que yo esté especulando, tenemos que descartar eso con la evidencia que se recolecta, ¿verdad? Las hipótesis se plantean dentro de la investigación, se van confirmando o se van descartando, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos tenemos?
La verdad es que se conoce muy poco. Y cuando hacemos preguntas, lo que se tira es una cortinilla de sensacionalismo, de que estamos de duelo, no pueden hacer preguntas, es irrespeto a los muertos, y se van con esa cantaleta para no dar explicaciones de lo que sucedió. Entonces, es bien complicado asumir de que eso fue un literal accidente. ¿Cuántos millones se discuten de COSABI? Mire, como abogada que me han venido a pedir asesoría, gente que ha tenido algún fondito metido en COSABI, sus ahorritos para Gaviria y no sé qué, me han venido a preguntar qué va a pasar. Y hemos llegado a indagar que COSABI tenía no menos de 230 millones de activos en su poder. Y si a la gente se le van a repartir, que es lo que se discute mediáticamente, había que comprobar, ¿no? 35 millones, ¿a quién le queda todo el dinero restante si desaparecen los imputados, si ya no hay una investigación eficiente que nos lleve a la verdad de los hechos? ¿Qué más hay en todo esto? ¿Verdad? Verdaderamente lo que yo planteo no son especulaciones, se llaman hipótesis que deberían ser descartadas o en todo caso confirmadas con la evidencia, porque todo eso es posible. Hay millones de dólares de por medio y muchos políticos manchados con préstamos que sacaron de esa cooperativa, ¿verdad? Vale todo este planteamiento de preguntas y más. Una pregunta más, aunque parezca ingenua, pero con la muerte del exgerente de COSABI no se acaba el caso. ¿Sabías que una familia gasta 3.500 quetzales a la... Penal, sí. Cuando una persona está siendo acusada de un delito, como en este caso estaba acusado de varios delitos, con el fallecimiento de la persona se extingue la acción penal, se acabó el caso. No hay a nadie a quien declarar culpable, se ha muerto, no se le puede encarcelar a un muerto. Lo que queda, alternativamente, digamos, porque va aparejada con la acción penal, es una cosa que se llama responsabilidad civil, ¿verdad? Pero es accesorio, ¿verdad? Es decir, no es el delito principal. Vaya, por ejemplo, una persona puede cometer un magnicidio, se hace el muerto, se hizo el muerto, y ya no me van a encarcelar. Ah, pero queda responsabilidad civil. Ajá, solo eso. Pero, y el hecho en sí penalmente quedó en la impunidad, ¿verdad? Porque aquí hay delitos que perseguir y los delitos no se van a perseguir. Lo que se va a hacer, en todo caso, es tratar de dar una retribución económica a la víctima y eso se llama responsabilidad civil. Pero no solo él es el imputado, hay más personas que están huyendo, hay otros capturados. ¿Para ellos sería solo responsabilidad civil? Y otros que ni salen dentro de las investigaciones o no están dentro del proceso, ¿verdad? En la estructura operativa de la cooperativa, en esa estructura para operar, hay más implicados, pero que no vamos a saber ni quiénes son, ¿verdad? Porque, digamos, el imputado principal desaparece del escenario con su fallecimiento. Entonces vienen muchas dudas. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, que condenen al vigilante de COSABI, a la señora que llenaba la fichita, a la cajera que recibía el dinero, si no era quien lo administraba, por ejemplo? ¿De qué nos sirve eso? Pero eso puede pasar, ¿verdad? Condenar a personas que nada tienen que ver y a los verdaderos importantes andan disfrutándose el dinero en otros países, ¿verdad? Gozando de impunidad, porque el imputado principal ya no puede hablar, ya no los puede contaminar, ya no se puede investigar, solamente queda la responsabilidad civil, pero además condenar a esas personas que tal vez son insignificantes en la comisión delictiva que se produjo. Puede seguir pareciendo ingenuo, pero no trabajaba el exgerente de COSABI solo. Exactamente, es una estructura empresarial,
con una, digamos, con una plataforma de seguridad muy similar a los bancos. Lo que se protegía ahí, lo que se traficaba es el tráfico de la moneda de circulación, son valores, son títulos valores, si quiere, es la moneda, entonces tiene que tener una estructura de seguridad muy potente además. Dentro de toda esa estructura de funcionamiento tenemos gente importantísima. Él, digamos, pudiera ser de los medianamente importantes, puede ser, ¿no? Pero puede que tengamos verdaderos hechores, coautores, que van a gozar de impunidad con el fallecimiento de esta persona. Entonces, todo esto llama la atención, ¿verdad? Cómo sucedió ese evento, más allá de que si están de duelo o no, es que no se puede ir a un banco a producir un asalto y el asaltante se hace el muerto y entonces ya no les pedimos explicaciones a los demás asaltantes o a los familiares porque están de duelo. O sea, no es una excusa, hay que investigar, hay que plantear todas las hipótesis posibles, descartar todas las hipótesis o confirmar las mismas hipótesis. Solo así se llega a la verdad de los hechos. ¿Y los entes contralores del Estado, a dónde están? Como decíamos en su momento, como no hay división de poderes, no hay entes contralores, ¿verdad? El primer ente contralor tendría que ser la superintendencia. ¿En manos de quién está la superintendencia que digamos que debería estar custodiando estos fondos y que se sabe que también la superintendencia había intervenido COSAL? El Ministerio de Hacienda, ¿verdad? ¿Quién tiene bajo su poder estas instituciones? Y la Fiscalía General de la República. Y no ya tenemos que el fiscal nos mintió al inicio, pues. ¿Qué institución que ejerce una contraloría eficiente vamos a tener? Si, por ejemplo, la población, si queremos, la población también ejerce un control social, los medios de comunicación son una parte importante. Pero cuando pedimos y exigimos respuestas, transparencias que nos aclaren dudas, las instituciones importantes hasta nos bloquean, el mismo presidente, para no darnos explicación. ¿Cómo se produce una contraloría social o institucional si las instituciones son de ellos? Si a la población mejor la bloquean. Bueno, a mí me tiene bloqueada el Seguro Social, el Ministerio de Medio Ambiente y un montón de cosas que, chistosísimo, alguien me decía en un comentario, solo falta que la lotería también la bloquee. Y no es extraño pensar que lo hagan, pero me han bloqueado todos. Entonces, sin que yo comente nada, para evitar de que yo me entere que se están manejando las cosas como se están manejando publicitariamente y que no cuestionemos. Pero no solo a mí, sino que a un buen porcentaje de la población le han bloqueado. Entonces bloquean también el control social que la población puede hacer. No hay control institucional, no hay división de poderes y tampoco se puede ejercer un control social. Como el Ministerio también de Acceso a la Información Pública es de ellos, lo desmantelaron simplemente, decretan todo en reserva y ¿qué? Ya no hay manera de obtener datos y al final solo nos constituimos en víctimas de todo este saqueo y de una amalgama potente de mentiras proyectadas desde una maquinaria fuertísima de publicidad gubernamental. ¿Hay lucha de poderes dentro del Estado? No división de poderes, lucha de poderes. ¿Hay en el Estado? Con la información que hemos visto del caso del señor Alejandro Mason, ya no tenemos dudas. Ha quedado clarísimo. En algunas entrevistas yo lo había manifestado ya siempre con respecto a este caso. Es importante aclarar que yo me aparté de este caso, ¿verdad? Pero que con esa información nos ha quedado constatadísimo. Primero que fue un homicidio planificado, una conspiración que al final se llegó a ejecutar y terminó como terminó, ¿verdad? Que venía desde hace algún tiempo planificándose ese crimen, que como yo lo sostenía antes, fue víctima de torturas, que en efecto lo fue, y que hay una serie de irregularidades que involucran a las autoridades, que deberían investigar el crimen, pero que son parte, digamos, de un panorama muy oscuro que no nos permite ver
qué es todo lo que sucedió dentro de todo este crimen planificado que queda revelado con esos elementos probatorios publicados por los medios de comunicación. Ahora, Lucrecia, si vemos toda esta enmaraña que es problemático, es triste, es preocupante, los afectados de COSAVI, ¿a quién demandan? ¿A quién reclaman? ¿A quién le piden? ¿Quién les va a responder? Mire, es penosa la situación jurídica de los afectados, de las víctimas, porque ya los hemos visto casi que implorándole al presidente que les ayude, cuando debería ser la institución, el Ministerio Público, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia, la Fiscalía General de la República, los tribunales tomando decisión en estas investigaciones y resolver esos problemas. Le piden al presidente que les ayude, por favor, porque saben que aquí no hay división de poderes, no hay donde acudir, y entonces esta gente prácticamente está a la voluntad del presidente de la República. Si el presidente da una orden, los otros la ejecutan, y si el presidente no lo aprueba, no lo ejecutan. Y al final esta gente, fíjense que puede quedar, eso es lo que me preocupa con la responsabilidad civil, y que no hayan condenados, gente importante condenada en el ámbito penal. Porque el gobierno puede hasta simular que solidariamente le está ayudando a la gente y tratar de medianamente, no de forma satisfactoria, pero que sí medianamente devolver algunos centavos a unos y a otros no. Entonces puede suceder eso. La gente no tiene dónde acudir. Esa es la respuesta categórica. ¿Te ha pasado que envías un mensaje y quieres que te respondan al instante? Es demasiado preocupante y demasiado oscuro para todo lo que futuras cosas que están pasando. Ojo, porque no es solo COSAVI uno de los casos sonados, sino que está Acomatic, que ellos hablan de 50 millones y a ellos, como dicen, nadie les hace absolutamente caso de todas las cosas que están pasando. Lucrecia, con esto quisiera terminar. 7:51 en todo el territorio salvadoreño. Estamos en 106.9 FM Radio.net. Ahora, con todo lo que estamos viendo en nuestro país, pero hay cosas que llaman poderosamente la atención. La Asamblea Legislativa, que por cierto hoy ha llamado a sesión plenaria, sigue sin nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y sigue la enmaraña también por la Corte Suprema de Justicia, que qué es lo que va a pasar al interior, que se van a elegir magistrados, quién va a ser, quiénes van a ser, quiénes van a darle continuidad, en fin, todo esto. ¿Por qué en la Asamblea no se ponen de acuerdo? Si no tienen que consensuar absolutamente con nadie, nada, sino que entre ellos. Precisamente no hay nada en lo que tengan que ponerse de acuerdo. Más bien están esperando a que el jefe les diga por quién decidió, a quién vio más leal. Entonces están buscando gente leal, los sirvientes, que van a estar dispuestos a deponer incluso su honor, su prestigio, su dignidad y todo para solo acatar órdenes. Y a eso van a colocar ahí, ¿verdad? A gente que solo ejecute órdenes que le vienen del jefe superior, ¿verdad? No podemos nosotros esperar de que se equilibre nada. Son instituciones demasiado importantes. El Tribunal Supremo Electoral es la institución que nos va a decir si se hace fraude o no, que va a velar para que no se haga fraude en un próximo periodo electoral, qué sé yo, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia es la autoridad máxima dentro de la estructura del sistema judicial. Entonces son instituciones importantísimas. Tenemos pendiente que nombren al director y subdirector de la policía, que todo esto
digamos, el sistema de justicia no puede funcionar si no hay desde sus bases principales, digamos, funcionarios que sean acordes y propicios para todo esto. Entonces, todo queda en las manos de una sola persona, que ya lo sabemos cómo funciona, ¿verdad? Todo queda en las manos de una sola persona y sea lo que sea que venga, lo único que yo le pido a Dios es que nos dé fuerza, resistencia, para poder, si no nos aniquilan, pues, porque nos pueden hasta... A mí me han amenazado 1000 veces, me siguen amenazando por ese tipo de declaraciones que doy. Pero tenemos dos opciones: o nos quedamos callados y sometidos, ¿verdad? O intentamos que con nuestras voces, hayan más voces que se armen de valor y que luchen por sus libertades. Bueno, dentro de la Asamblea Legislativa me llama mucho la atención este comentario. Los diputados no tienen ni dignidad ni honor, dice Janet Jerez. ¿Cree que sea tanto así? No solo diputados, que es asquerosamente notorio eso, ¿verdad? Yo no sé si usted vio o mucha gente pudo haber visto un insulto espantoso del diputado Cristian Guevara hacia mí. Una persona que sea diputada no puede expresarse de esta manera, por mucho que lo piense, de forma pública, porque eso ya es delictivo. Entonces, tenemos verdaderamente delincuentes sin ninguna autoestima, sin ninguna dignidad, ejerciendo la función pública, y no solo diputados. Pensaría yo que es necesario que todos aquellos funcionarios que están debajo del jefe superior, definiendo como jefe superior a quien encabeza la presidencia, ¿verdad? No tienen dignidad, no tienen autoestima, no tienen voz, ni tienen poder de decisiones. Simplemente son personas que ejecutan órdenes, nada más, ¿verdad? Y que quizás, yo no sé, pero haciendo un ejercicio de qué requisitos le piden a esta gente: que sean prepotentes, vulgares, poco instruidos, ¿verdad? Y que no tengan ningún reparo para comportarse de esta manera ante la sociedad. No se le ve más. No es gente ni prudente, ni muy notoriamente instruida. No es lo mismo que una persona tenga un título académico a que se comporte como una persona proba, por ejemplo, como una persona con un perfil idóneo para ostentar la función que ostentan. Por el contrario, nos demuestran cosas distintas y vemos que un funcionario no se distingue casi nada de un simple vulgar generador de contenido sin nivel académico. Están en el mismo nivel. Así nos lo demuestran, así lo vemos, y eso es lo que tenemos. Hace 9 días se cumplieron 100 días del quinquenio de Nayib Bukele. ¿Qué se puede destacar de estos 100 días, Lucrecia? Pues muchas mentiras. Mentiras, mentiras y más mentiras, ¿verdad? Al punto que han llegado a un nivel de cinismo que ya no les importa. Empezando por los salarios de los diputados, donde negaban que incluso no ganaban ni siquiera $4,000. Y vamos y descubrimos que ganan desde 14,000 a 20,000, lo que hemos visto. Puede que otros mucho más y no lo sabemos. Pero además vemos funcionarios públicos que tienen sueldos mensuales, que hemos visto que se ha filtrado hasta de $60,000 mensuales. ¿Qué es lo que tenemos? Muchas mentiras y persecución, ¿verdad? Sometimiento a la población con un estado de excepción que se ha convertido en permanente, y muchísimas mentiras. Bueno, eso es lo que yo veo. Bastante duro. Lucrecia Landaverde, abogada penalista y periodista, quiero agradecerle que nos haya acompañado en esta mañana en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en 106.9 fmradio.net. Muchas gracias, Lucrecia.
Gracias a usted, Francisco. Un abrazo a usted y a su audiencia. Bueno, muchas gracias a la audiencia, por supuesto, que están con nosotros en todas las redes sociales, en nuestra señal abierta también que tenemos en el internet en 1069fmradio.net. Agradeciendo a todos su fiel sintonía. La invitación es para que mañana usted continúe con nosotros. Viene Fran Durán con la máquina del tiempo. Bueno, voy a leer algunos de los comentarios que nos quedaron por acá. Buenos días, mujer valiente y excelente profesional. Bendiciones, licenciada. Gracias por su esfuerzo, Francisco, en mantenernos informados. Muchas gracias. Luis, qué hermosa mañana. Raúl Ortiz, buenos días, 106.9. Saludos. Un programa muy interesante. Olidor dice, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Me encanta escuchar el acento francés de la invitada. Janet, buenos días. Una pregunta, ¿quién pagaría en dólares o quién pagaría los dólares en una demanda civil? Es Janet Jerez. ¿Qué tal? O qué tal la pregunta sea, ¿a quién se puede demandar en lo civil? Olidor, el que siembra espinas no debe ir descalzo, dijo Benjamin Franklin. Exacto, en el país Nayib da las órdenes y todos bailan al son que él toca. Los diputados no tienen dignidad ni honor, que lo leíamos en la entrevista. 100 días de sangre, fracaso tras fracaso. Pablo González, Tacuayib es mentiroso, ladrón, asesino y egoísta en extremo. Parte de los mensajes que nos llegan, por acá tenía un par de mensajes más. Responsables penales son los que no se cree que sea solo Coto, es un desfalco, han de ser muchos los responsables.